Este podcast ha sido creado exclusivamente con fines de entretenimiento. No somos expertos en los temas tratados, respetamos todas las creencias y abordamos cada relato desde la curiosidad y el respeto. Debido a la naturaleza de las historias, recomendamos discreción para personas sensibles. Si eres menor de edad, te sugerimos escuchar este contenido en compañía de un adulto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Entidades Podcast Paranormal. Estamos ya en nuestro tercer episodio y muy contentos porque el canal está creciendo. Los suscriptores también poquito a poquito ahí van. Por favor, si no se han suscrito, háganlo. Eso nos ayudará mucho a crear esta comunidad y a que crezca también en números. Por favor, entonces, suscríbanse, comenten, compartan y denle el like a este episodio y a los otros dos que ya tenemos por allí y a los que vengan en un futuro. En esta ocasión quiero platicarles sobre las experiencias que mis familiares y yo hemos vivido en las casas en las que yo he vivido, ya sea desde los 5 años hasta los 33, que fue la última casa en la que habité, donde sucedieron cosas. Ahorita en la que estoy hasta el momento no ha sucedido nada extraño. Recuerdo que antes yo vivía en la Ciudad de México, muy cerca del Hospital de la Raza. Allí yo viví hasta los 5 años y en el tiempo que estuve yo viviendo, a mi corta edad, la verdad es que no recuerdo mucho haber visto cosas raras. Sí, recuerdo que mis papás escuchaban que la puerta de la entrada, bueno, les voy a dar un poco de contexto de cómo está distribuida la casa, para que más o menos vean por dónde se escuchaban o se veían las cosas. Y bueno, entonces era un edificio, la verdad ahorita sí, todo el edificio existe, pero era un edificio de 1, 2, 3, creo que era de 4 plantas, así es. Nosotros vivíamos en el último departamento, o sea, hasta el fondo, en la planta baja. Y la distribución de este era, en uno entraba, estaba la sala, de frente estaba la cocina, era una cocina muy chica, al lado de la sala estaba el comedor, pegado al comedor estaba la habitación de mis papás, después había un pasillito como en L, estaba la casa el cuarto donde dormía mi hermana y yo. Y no recuerdo si al lado de ese cuarto todavía había otro más. La verdad, tengo un recuerdo muy vago de la distribución. Pero bueno, enfrente de la habitación de nosotros, de mi hermana y mía, ahí estaba el sanitario, estaba el baño. Y al lado del sanitario estaba una puerta que daba a la azotehuela. Era un patio relativamente chico. Pero bueno, así era la distribución. Entonces, retomando la historia, les comentaba que mis papás siempre nos inculcaron, o siempre nos hicieron saber que no teníamos que tenerle miedo a las cosas desconocidas, ¿no? Refiriéndose a las cosas de fantasmas o paranormales. Entonces, yo recuerdo que de repente, sobre la avenida, pasaban camiones de carga, y a veces trailers, muy pocos, pero sí llegaban a pasar. La casa estaba casi, 1,3 cuadras de la avenida Insurgentes Norte. Entonces, recuerdo que en esa época la tecnología pues todavía no estaba, bueno, la tecnología de la construcción aún no estaba muy desarrollada aquí en México para lo de los sismos. Entonces, cuando pasaba algún camión con sobrepeso, el edificio se cimbraba, porque de repente vibraba mucho los vidrios, o había como que microsismos. No sé si de repente les ha sucedido. Están en un edificio, en un lugar, pasa algo, un camión, y se cimbra. Entonces así se sentía en ese departamento. Pasaba un camión y se movía todo. Y recuerdo que de repente la puerta que da hacia la sala, entrando del patio de los departamentos,
de repente se abría así de la nada, estaba uno en la sala comiendo y pum, se abría la puerta. O de repente estaba mi mamá en la cocina y yo en el comedor y de nuevo se abría la puerta. Entonces mi mamá siempre nos decía o nos hacía saber que era pues un amigo, ¿no? Porque inclusive ella se escuchaba que abría la puerta y ella decía, ay, ya vas a empezar a dar lata. Pues ya pásale, ¿no? Ya deja de estar molestando. O de repente pasaba otra cosa, se volvía a abrir la puerta y decía lo mismo. Ah, ya, por favor, déjanos en paz ya, pásale. Pero mi mamá lo hacía con la intención de que mi hermana y yo no nos asustáramos. Entonces, recuerdo que la explicación pues era esta, ¿no? La de los camiones, de que pasaban y con la vibración que provocaban, el pasador se salía y era que se podía abrir la puerta. Pero ahora que lo recuerdo, pues era algo muy lógico, porque los pasadores pues sí son algo, han de tener como 1,5 cm, 2 centímetros, con el que se atoran en la contra. Entonces mi mamá nos decía que era por lo de las vibraciones de los camiones, pero ahora que lo pienso, pues no creo que haya sido eso, ¿no? Ha de haber sido alguna otra situación. Pero de cuestión paranormal es lo más extraño que yo recuerdo de esa casa, de haberlo vivido, porque de ver sombras, de escuchar cosas, la verdad es que no lo recuerdo. Como les comenté, yo tenía 5 años, 4 años y medio, porque recuerdo que iba en el kinder, porque fue en el año del 85 cuando fue lo del temblor. A la raíz del temblor, el edificio quedó algo dañado y mis papás tomaron la decisión de cambiarse hacia el norte de la ciudad. Una vez que nos cambiamos de casa, allí llegó a habitarla unos primos de mi mamá que eran de Chihuahua. Eran un primo y el amigo de esta persona. Entonces, como la casa estaba sola, pues dijeron, oye, vamos a vivir un rato aquí en México y pues no tenemos en dónde llegar. Entonces, mis papás decidieron, desconozco si se las rentaron o se las prestaron, bueno, pero el chiste es de que les dieron permiso para que se quedaran allí en la casa. Pero lo extraño es que a ellos sí les pasaban cosas. Con pasar me refiero a que veían sombras. En lo que es el cuarto donde nos quedábamos mi hermana y yo, ellos mencionaban que veían pasar una sombra de la recámara hacia el baño. En la distribución que les di, el baño está justo enfrente de esta habitación. Entonces veían la sombra y se quedaban así como que extrañados, ¿no? Porque a lo mejor era como la impresión de ver ¿cómo le llaman? Pues sí, ¿no? Verlo de repente sobre el rabillo del ojo y se quedaban así como que extrañados. ¿Tú viste lo mismo que yo? No, pues que sí, pero así se quedaba, ¿no? Entonces los avistamientos de esta sombra o de este personaje se hacían cada vez más comunes. Entonces, mientras ellos estaban en el comedor, pues veían repetidamente a esta persona pasar. Entonces, en alguna ocasión ellos relatan que le ponían más atención a ese pasillito para ver bien qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, en alguna ocasión mencionan que vieron a la sombra cómo pasaba y le prestaron más atención. Y la descripción que ellos dan es que era una persona, ellos lo asocian a un hombre, porque dicen que era alto, con vestimenta de hábito, como si fuera un monje, y pues robusto, no tenía complexión de mujer. Entonces vieron a la sombra pasar hacia el baño y se levantaron muy rápido para entrar al baño y cerciorarse que, pues sí, ¿no? Que no había nada. Entonces se acercaron, entraron al baño, lo inspeccionaron y se dieron cuenta que en realidad pues estaban solamente ellos dos solos. Entonces
se asomaron a la habitación de donde salió este personaje y también verificaron que, pues sí, que no había nadie. Entonces, como les dije hace rato, al lado del baño había una puerta que daba a la azotehuela, y lo que hicieron fue asomarse a la azotehuela para ver si el individuo o la cosa que se había aparecido no se había saltado o metido a la azotehuela, porque esa azotehuela daba a otra azotehuela de otro departamento. Entonces se asomaron y no vieron nada, ¿no? Y se quedaron extrañados porque pues ellos juran o estaban seguros de haber visto a este monje. Pasaron los días y otra vez de noche observan cómo pasa de nuevo este monje, pero ahora el monje volteó a verlos. Mencionan ellos que donde debería de haber estado la cara no había nada, solamente se veía oscuro, no se le veían ojos, no se le veían facciones, no se le veían pues absolutamente nada. Lo único que se podía ver era el gorro y el hábito. Entonces, al percatarse que no existía ningún rostro, pues se espantaron bastante. Y a raíz de esto, ellos deciden salirse de ese departamento. Después de que el primo y el amigo de esa persona salen de ese departamento, lo llega a habitar mi abuelo. Entonces a mi abuelo también le pasaron algunas situaciones, pero allí sí no estoy muy seguro de lo que él percibió. No recuerdo haber escuchado en algún momento las características de lo que a él le sucedió. Pero igual mi abuelo se dio cuenta de que pues, eso ya no era, lo que estaba sucediendo allí no era normal, y también decide dejar ese departamento. Y después de eso llega el hermano de mi mamá a vivir a esa casa. En ese tiempo él estaba, si no recién casado, tenía muy pocos años de haberse casado. Entonces llega él con su esposa. Y mi tía menciona que en la habitación donde nosotros nos quedábamos, bueno, mi hermana y yo, ella se dormía. Y que en alguna ocasión, estando ella dormida, sintió como de repente empezaba a flotar y ¡pum!, se caía sobre el colchón, ¿no? Entonces ella lo atribuye a que estaba soñando. De repente, no sé si les ha sucedido que ustedes están dormidos o acostados y de repente les da un espasmo y se levantan así como que, oye, me moví de manera involuntaria, ¿no? Entonces mi tía lo atribuía a eso, pero le sucedía con frecuencia. Entonces era la misma sensación. Sentía como la levantaban y otra vez la tiraban sobre la casa, o sea, sobre la cama, perdón. O sea, no la arrojaban, simplemente la dejaban caer. Y mi tía ya sentía que eso tampoco era muy normal. Entonces esas situaciones fueron incrementándose de poco en poco. Me refiero a la altura desde donde la dejaban caer, porque ella dice que en alguna ocasión sintió cómo le metieron las manos por la espalda y por las piernas. Oh, se escucha un ruido muy extraño. Perdón. Siente cómo la van levantando, pero ella piensa que es mi tío. Entonces cuando ella reacciona para... Se escucha un ruido muy raro. Cuando ella reacciona, observa hacia un costado para ver qué era lo que le estaba cargando, y ve que no hay nadie. Entonces cuando ella se percata de que no hay nadie, ¡pum!, cae de nuevo a la cama. Pero ella menciona que sí fue de una distancia bastante considerable, o sea, tampoco desde el techo, ¿verdad? Pero ella menciona que han de haber sido como 40 centímetros, medio metro, desde donde ella cae, pero ella estaba completamente pues acostada, dormida. Entonces pues ella ya no aguantó con esta situación y deciden abandonar la casa. Bueno, no abandonarla, sino dejarla.
Y desde ese tiempo hasta la fecha, la verdad no sé quién habita esa casa o si ahí siguen sucediendo cosas en ese departamento. Ese departamento, como les menciono, está ubicado muy cerca del Hospital de la Raza, casi a 2 cuadras de la avenida Insurgentes Norte. En otra ocasión, como les repito, a raíz del temblor del 85, mis papás deciden cambiarse hacia el norte de la ciudad, en concreto en el municipio de Tlalnepantla. Y allí, en esa casa donde nos fuimos a vivir, era la casa de mis abuelos maternos. En el tiempo que yo recuerdo que cuando era chico los íbamos a visitar, tenían como una covachita, ahí en lo que antes era el patio, tenían como una covachita y pues ahí de repente nos metíamos yo y mis primos a jugar. Y la distribución de esa casa, para que tengan una idea de dónde se suscitaron los eventos que les voy a platicar a continuación, es la siguiente. Entrando de la calle, viéndola de frente, uno entraba y se veía pues el patio. Era un patio bastante amplio, más o menos de unos 12 metros amplio entre comillas, de 12 metros de fondo. Y del lado derecho había una recámara. Después de la recámara estaba la sala. Después de la sala seguía el comedor. Luego la cocina. Y al lado de la cocina había un cuarto como en la esquina. Y después en L estaba la recámara que era de mis abuelos. Entonces, después de lo del terremoto, nosotros nos cambiamos a esa casa. Pero menciona un tío que en esa casa nunca le ha gustado entrar. Nunca dijo si vio algo, si escuchó algo, si sentía la vibración, la mala vibra. La verdad nunca fue tan específico, pero siempre decía, ay, es que aquí en esta casa no me gusta estar. Y de hecho cuando llegaba a ir era de saludar, estaba un ratito y pum, se retiraba porque no aguantaba estar en esa casa. Y también teníamos una tía que era de mucha confianza, que cuando nosotros no estábamos, me refiero a mi familia, a mis papás y yo, cuando nosotros no estábamos en la casa, ella le tocaba a la vecina y tenía chance de brincarse, ¿no? La barda. Entonces esta tía platica que en alguna ocasión llegó, tocaba la puerta y estuvo un rato tocando la puerta y pues nadie la abría, ¿no? Porque no estábamos. Entonces la vecina era una señora como no recuerdo, en ese tiempo debe haber tenido como 65 años. Escucha que mi tía está tocando la puerta. Entonces, desde la casa que les comento está del lado izquierdo, viendo de frente de la calle, y era de planta baja y planta alta. Entonces, desde la planta alta se veía perfectamente mi casa y el patio. Entonces, esta vecina le comenta a mi tía, ¿no? Desde allá arriba, oye, pues es que, ¿por qué no te saltas? Pues ya te has saltado otras veces, ¿por qué no lo haces ahora? Me dice, no, pues es que estoy toquito aquí y no, se me hace que no están. Y le dice la vecina, ¿cómo que no están? Pues si las puertas que dan hacia el patio están abiertas y se ve que está en la puerta de la cocina, pues también abierta, pues ahí deben de estar. Me dice, no, pues ya llevo mucho rato tocando. Me dice, bueno, pues si quieres, espera que te abren y si no, pues ya te brincas, ¿no? Como en otras ocasiones. Entonces dice mi tía que siguió insistiendo y pues no, pues sí, no nadie la abrió. Entonces le toca a la vecina y le dice, oiga, pues ¿qué cree? Que no me siguen sin salir. Dice, pues qué raro, porque ya me volví a asomar y las puertas están abiertas y la ventana también. Dice, pues sáltate, pues quiere decir que la casa está abierta, que no tiene llave, pues te puedes meter. Entonces ya pasa mi tía a la casa de la vecina, se brinca la barda, pero dice que cuando quiere abrirla, cuando voltea hacia las puertas ya estaban cerradas y le extrañó a mi tía que estuvieran cerradas, ¿no? Porque la señora decía
que las puertas estaban abiertas y que inclusive la la ventana de la cocina estaba también abierta. Entonces, pues intenta abrir, era una, dos, tres puertas que daban al patio. Intenta abrir cada una de ellas y pues estaban cerradas. Entonces, desde la planta alta, la vecina le digo, qué raro que estén cerradas, pues yo las acabo de ver abiertas. Pues sí, no puedo entrar, aquí está todo cerrado. Entonces, mi tía se sacó mucho de impresionado, ¿no? Porque la señora le decía que las puertas estaban abiertas cuando en realidad estaban cerradas. Entonces dice mi tía, pues a lo mejor vio mal porque ya era una señora de edad avanzada. Entre la ventana que ella se asomó a la casa anda a ver 8 metros, quizás un poquito, a lo mejor hasta 10 metros de distancia. Entonces no es así como que no haya podido ver correctamente, ¿no? Entonces eso fue muy, muy extraño, que la vecina decía que estaba abierto. Cuando mi tía se salta, pues en realidad estaba todo cerrado. Y en esa casa también, en alguna ocasión, cuando yo andaba de novio, tenía como 22 años de edad, no es cierto, más joven. Quizás los 19, 21 años. La persona con la que yo salía llegó de visita, porque no era de la Ciudad de México. Llega de visita y se queda justo en la habitación que antes era de mis abuelos. Antes yo recuerdo que tenía, a lo mejor todavía muchos de ustedes aún tienen ese sistema, que cuelgan un palo con unos cables o con unos alambres o con algo para poderlo hacer como closet, y sobre el tubo uno cuelga los ganchos. Entonces yo tenía uno así ahí en esa habitación. Ahí guardaba mis sacos, mis camisas, mis chamarras, todo lo que era de colgar, ahí lo ponía. Entonces llega esta chica de vacaciones, pasan los días y de repente ella me habla o se despierta muy, muy exaltada de, oye, Ricardo, ahí hay una persona, hay un hombre. Y yo así como que, no, ¿cómo va a haber un hombre si estamos, pues no, estamos nosotros? Y pues también, y del otro lado, pues mis papás y, no, mi hermana ya no vive allí. Y pues yo le decía que no era nada, ¿no? Que solamente estábamos nosotros dos. Y pues la verdad no le tomó mucha importancia. Y ella se puso muy insistente de que sí, ahí está, yo lo estoy viendo, pero ya lo decía con una desesperación, así bastante, con mucha ansia, con mucha ansiedad. Entonces me vuelve a mover y me dice, sí, es que ahí está. No hay nada, estás viendo el perchero, el mini closet. Te has de estar confundiendo, porque enfrente de la cama, como estaba en esa distribución, había una ventana y se daba la luz del alumbrado público, a pesar de que en ese tiempo era una casa de una planta. Por ahí se metía la luz. Entonces yo decía, no, pues, o a veces dejábamos la luz del patio prendida por precaución, ¿no? Entonces yo le decía, no, es que se está metiendo la luz del patio o de la calle y te hace ver pues lo que estás diciendo. Me dice, no, ahí está el señor, no, ese es el mismo señor que yo veo en mi casa allá, pues donde vivo. Y fue cuando a mí me sacó, pues sí, no, me sacó me sacó de onda, porque ella decía que la persona que estaba allí manifestándose ya la había visto en otras ocasiones, pero en la casa. Ella vivía en el norte del país, y me mencionó esto, ¿no? Es que esa persona yo la veo en mi casa, y fue así como que chin. Ya fue cuando yo me puse más, como que más alerta. Entonces tomo la decisión de levantarme de la cama, prender la luz y buscar entre la ropa, ¿no? O sea, era ilógico que ella estuviera, porque la ropa daba quizás a 1 metro 10, 1.20 centímetros del piso. Entonces era
se podía ver si alguien estaba escondido, ¿no? Los pies por lo menos se le hubieran visto. Entonces muevo la ropa, veo que no, pues sí, que si no se ven los pies, pues no es ilógico que se guarde, bueno, que se esconda, perdón, entre la ropa que está allí colgada. Entonces de todas maneras, por instinto, por inercia, empecé a mover toda la ropa y no, pues efectivamente no había nadie. Entonces ella seguía muy, muy ansiosa porque decía que, no sé, no podía creer que esta persona se manifestara aquí, ¿no? En el Estado de México. Entonces, para darle mayor tranquilidad o mayor seguridad a ella, lo que hice fue salirme a la otra habitación para revisar que esa persona no estuviera en la otra habitación. No había nadie. Me paso a la cocina porque estaban unidas las habitaciones. Entonces paso a la cocina y pues tampoco hay nadie. Entonces me asomo al patio y tampoco. Entonces fue como que sí, ya tranquilízate, ya solamente fue algo que viste. No tienes por qué, no tienen por qué volver a suceder, ¿no? Yo tratando de calmar la situación y por dentro así como que, oye, ojalá que no se aparezca de nuevo esta persona porque entonces sí, ya está más complicado. Y eso fue la experiencia que ella vivió. Después de varios años, la configuración de esa casa cambió totalmente porque antes era una sola casa, se hicieron unas remodelaciones y se hicieron 2 departamentos. Entonces, un departamento era el cuarto, la sala y el comedor. Esas 3 cuartos o recámaras se hicieron un departamento. Y después, donde antes estaba la cocina, mi cuarto y el cuarto de mi hermana, se hizo otro departamento y ya pues en común estaba el patio. Entonces, nosotros vivíamos en el departamento del fondo. Yo en ese tiempo ya estaba ya tenía hijos, solamente un hijo. Y en el otro departamento, pues solamente se quedaban mis papás cuando llegaban de visita a la Ciudad de México. Y se acercó una prima con nosotros a preguntar acerca del departamento, ¿no? Que estaba vacío. Que si le daban chance que si mis papás les daban chance de habitar ese departamento. Entonces, mi prima habla con mi mamá para solicitarle el apoyo, ¿no? Desconozco si, creo que sí se lo rentaban. Entonces, se hace su mudanza. Ella llega con 2 hijas y un varón. Entonces la mayor ha de haber tenido en ese tiempo como 18, como 17, 19 años por mucho. Y después estaba la niña que tenía entre 7 y 8 años. Ajá, entre 7 y 8 años. Y otro joven que estaba en la secundaria, yo creo que había tenido entre 13 y 14 años. Entonces eran 4 personas las que vivían en el otro departamento, y del otro lado, al fondo, pues estaba la que era mi esposa, yo y mi hijo. Entonces, de repente, ella mencionaba que a su hija, la mayor, le jalaban los pies en la noche. Así como que, pues se levantaba, menciona esta chica, que de repente estaba ella completamente dormida, y porque donde ellos se quedaban dormidos había 2 camas, donde se quedaba mi prima y su hija mayor, y en otra cama creo que se quedaba la chiquita, y en la sala se quedaba el muchacho, mi sobrino. Entonces menciona mi sobrina que de repente ella sentía como la agarraban de los tobillos y la jalaban, pero hagan en cuenta que nada más la hacían así, la jalaban poquito. Entonces la primera vez que lo sintió, dice ella que no lo tomó así como que de mucha importancia, no sé, como que algo pasó, ¿no? Entonces en las situaciones, en los eventos subsecuentes, la intensidad del jalón era más fuerte.
Entonces ella dice que igual estaba, pues acostada, estirada. De nuevo siente como le ponen unas manos sobre sus tobillos y la jalan. Entonces, cuando ella siente el jalón, se despierta y ve hacia los pies de la cama, esperando ver a su hermano. Entonces observa y pues no había nadie al pie de la cama. Entonces fue cuando ella se espantó, ¿no? Porque pues el jalón fue más intenso y no había nadie. Entonces despierta a su mamá y le comenta, oye, ¿qué crees que pues me están haciendo de nuevo la maldad de jalarme de los pies? Y mi prima así como que, ya vas a empezar con tus cosas. Ya ven que cuando a alguien le pasa algo, nadie nos cree. Y más en ese aspecto de ver fantasmas o escuchar cosas. Entonces, mi prima no le tomó tanta importancia. Y pasaron los días o los meses y de nuevo la vuelven a jalar, pero en esta ocasión dice que cuando ella reaccionó, los pies, bueno, estaba fuera de la cama hasta más o menos a la altura de las rodillas. Entonces el jalón fue muy fuerte y con una intensidad de... Ella dice que le apretaron muy, muy fuerte de los tobillos. Entonces esa ocasión estuvo más fuerte porque al sentir el jalón, mi prima se despierta porque pues la otra sale casi volando de la cama. Entonces mi prima se despierta y así como que, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué te bajas de la cama por el pie, no del costado? Me dice, es que no, pues me jalaron. Me dice, no hay nadie, ¿cómo voy a hacer cómo voy a hacer yo, no? Entonces prenden las luces para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y mi sobrino estaba dormido completamente en la sala, inclusive lo despierta, pues para reclamarle, ¿no? De que esas bromas no se hacen. Entonces cuando se observan esta chica, cuando se observa los pies, menciona que traen las marcas de las manos en los tobillos. Porque ella ve que dice que más o menos fueron lo de los pulgares que estaban marcados y abajo, pues yo creo que estos 3 dedos. Entonces, estaban marcados. Cabe mencionar que esta chica era de tez, bueno, es de tez clara. Entonces yo supongo que era fácil que se le marcara algún tipo de apretón. Y al día siguiente ya van conmigo y me platican, oye, ¿qué crees que sucedió esto? Y yo así como que, ¿cómo que nada más están mintiendo, ¿no? Porque aquí nunca ha sucedido eventos de esa naturaleza. Sí hemos visto, bueno, lo que les platiqué hace rato, pero nada así de agresiones ya físicas. Entonces, pues yo sí me porté un poco incrédulo y cuando me muestran las marcas de los pies, fue así como que entregué incredulidad y la certeza de ver las pruebas, ¿no? Pero pues lo primero que piensas es que a lo mejor mi sobrino le hizo la maldad, la apretó de más y la jaló porque pues ella sí estaba algo, no robusta, pero sí de una complexión bastante grande, que yo creo que hubiese sido muy difícil que mi sobrino, que era delgado, la pudiera mover con esa intensidad. Entonces me muestran esas señas en los pies y fue así como que, ay, sí está complicado, ¿no? Para que mi sobrino, bueno, tu hermano te haya podido mover. Y después de que sucedió esto, a los pocos meses, esta chica toma la decisión de salirse de la casa y la que se queda a habitar ese departamento pues era mi prima y sus dos hijos. Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión, como mi hijo, el menor, se llevaba por años de su hija, de la chiquita, pues de repente jugaban, se iban de un departamento al otro, corrían por el patio y ahí andaban haciendo sus desórdenes. Y en alguna ocasión yo estaba en la casa, bueno, en el departamento que ella habitaba, estábamos en lo que era su sala y los niños, bueno, sí, pues los niños, porque eran mis dos hijos y
la hija de ella, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y de repente uno de mis hijos va entrando del patio hacia el otro departamento y se frena en seco, así como que si hubiese visto algo. Entonces él me dice, otros niños, pero así muy, no espantado, simplemente sorprendido, ¿no? Porque les digo que iba corriendo y se frenó así como que de golpe. Entonces yo observo que se frena y le pregunté, ¿qué pasó? Y así me dijo la expresión de, otros niños. Y se regresó, pero no salió corriendo asustado, sino salió corriendo jugando. Y fue algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque nunca me habían dicho mis hijos que habían visto cosas en esa casa. Y volviendo un poquito hacia atrás, nosotros teníamos una perra que se llamaba Vicky. Yo tenía más o menos como 15, 16 años cuando la perra que menciono, Vicky, falleció. Esta perra era una pastor inglés, que ya ven cómo son muy pues sí, tienen su cabello muy esponjoso. Cuando uno los asea y los cepilla, se ven, parecen algodón de azúcar. Entonces así era Vicky. Si encuentran alguna foto, se las pongo por acá. Esta perra, esta Vicky, le salió un tumor en el estómago, en la panza. Y la llevamos al veterinario. Recuerdo que se lo extirparon, lo mandaron a examinar. Pero ahí sí no recuerdo si era maligno o benigno. Bueno, el chiste es que se fueron a hacer los estudios, nos dieron los resultados, que yo no recuerdo la verdad qué tipo de tumor era. Y a los meses ella falleció. Entonces de repente salimos al patio y ya estaba, pues sí, ahí acostada, ya desvivida. Y en una ocasión estábamos nada más, no recuerdo si estábamos todos, pero lo que sí recuerdo era que íbamos a salir de la casa mi mamá y yo. Entonces, ahí justamente de las 3 puertas, una de ellas era de la sala, que daba al patio. Entonces recuerdo que ya era, yo supongo que eran como 6:30, 7:30 de la tarde, porque ya se estaba metiendo ya se veía un poquito oscuro, no de noche, pero ya se veía algo oscuro. Entonces recuerdo que íbamos a salir mi mamá y yo, y de repente nos paramos así también en seco y nos volteamos a ver, y lo primero que dijimos fue Vicky, porque los dos pensamos que la habíamos visto en el patio, porque era, pues sí, un espectro o algo que tiene las características de este pastor inglés, porque estaba más o menos como a la altura de mi rodilla, pues así se veía media la nudita, color blanco con negro. Y pues sí, estaba allí en el patio. Entonces cuando reaccionamos y quisimos volverla a ver, ya no estaba esta entidad. Entonces sí nos sacó mucho, sí nos sorprendió, porque no sabíamos si realmente habíamos visto el fantasma de Biggie o si habíamos visto otra cosa, ¿no? Porque fue fracciones de segundo, solamente la vimos, volteamos a vernos uno al otro para ver si habíamos visto lo mismo, y cuando regresamos la mirada donde la habíamos observado, ya no, pues sí, ya no estaba. Entonces a nosotros nos quedó hasta cierto punto la alegría y el confort de haber visto de nuevo a Biggie en esa casa, aunque de repente sí decimos, y si no era ella, ¿qué tal si era otra cosa? Y nosotros bien emocionados de que ya la habíamos visto. También alguna experiencia, esa no era sobrenatural, que también se vivió en esa casa. Recuerdo que
que yo tengo una prima, ahorita ya está grande, pero ella estaba chiquita, debe haber tenido como 8 meses, no, 8 meses no. Pues sí, más o menos como un año, año y medio. Pues era de brazos todavía. Cuando sus papás y ella nos iban a visitar, ella se ponía a llorar, pero o sea, solamente venían de la calle normal, cruzaban la puerta y era una de lloradera que no, que no, o sea, no sabíamos cómo controlarla porque lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, a veces eran momentos en que entraban mis tíos, mi prima lloraba y pum, se salían porque ya era de no callarla, de no tenerla en paz. Pero así un llanto como de desesperación, no sé. O sea, no se escuchaba llanto de malestar de enfermedad o de que necesitaba de comer o algo, no era llanto, no, pues sí, de desesperación. Y entonces, pues les digo, iban de visita, entraban y se soltaba a llorar. Y mejor optaron por ya no, pues sí, por ya no visitarnos tan seguido hasta que no creciera mi prima porque recién de brazos lloraba bastante, nunca, pues era lógico, ¿no? Nunca nos iba a decir qué era lo que percibía o qué era lo que veía, pues porque estaba muy, muy chiquita. Pero también recuerdo que en una de las habitaciones, cuando tuve a mi primer hijo, bueno, esta historia solamente va a ser de rápido, porque estoy preparando un episodio de juguetes traviesos, o juguetes que se activan solos. Eh, Recuerdo que en alguna ocasión, digo, se los voy a contar de rápido, pero los detalles de esta historia va a ser para otro episodio. Mi hijo tenía una caja, pues sí, de juguetes donde nada más llegan y los avientan. No, no los acomodan en un orden específico, ¿no? No solamente es aventarlos y listo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que Tonka hacía antes los camiones de metal y quizá de unos 15 años, no más. Pues sí, más o menos como de unos 15 años para atrás, ya los hace ya de plástico y les incluían sonidos y luces y un chorro de cosas. Entonces nosotros le empezamos a comprar de esos, bueno, eran dos camiones, uno de volteo y uno de bomberos a mi hijo. Y uno de ellos nosotros estábamos en nuestra habitación, donde antes era el cuarto de mi hermana, y la recámara de mi hijo era donde yo antes me dormía. Entonces, él dormía ahí solo porque ya estaba grande, más o menos grande, y en esa ocasión estábamos viendo la tele en nuestra recámara, y de repente el camioncito se activó. Sí no nos espantó, pero sí nos sacó sí nos quedó sí quedamos impresionados porque pues mi hijo estaba con nosotros y ya había tiempo que él había recogido sus juguetes. Entonces nosotros atribuimos a que como él nos aventó, después de un tiempo, pues con el mismo peso de los juguetes de arriba, los de abajo se acomodan y se activan, ¿no? Entonces eso fue lo que nosotros pensamos en su momento. Pero les comento, de allí en fuera, pues solamente fue, bueno, experiencias directas. Fue lo del señor que veía la persona que estaba de vacaciones conmigo y lo de Biggie. Y de allí en fuera fueron experiencias de mis demás familiares en esa casa. Hay más experiencias. Esperemos que alguna de mis tías tenga el valor de visitarnos aquí en este podcast y que nos pueda dar más detalles sobre las cosas que se vivieron en esa casa respecto a las cosas paranormales. Y ahora, cosas ya más recientes, en la casa de mi hermana, bueno, más recientes, pues que tendrá como 10 años, porque es el tiempo que yo tengo viviendo aquí en Tlaxcala. Cuando mi hermana compra la casa en la que está ahorita, cuando ella entraba dice que la sentía muy, pues sí, no con mucha, con, ¿cómo lo puedo explicar?
pues sí no se sentía a gusto el ambiente. Entonces ella entraba, pues sí, en la mañana podía estar ella, pero había un tiempo en el que ya algo hacía que ella no se sintiera a gusto. Entonces esta casa la compró pues prácticamente nueva, porque se la compró por medio de su crédito de Infonavit. Y recuerdo que yo inclusive la acompañé a ver la casa, ¿no? Cuando recién hicieron su programa de casa muestra. Entonces la fuimos a ver, se veía, se decidió, la compró, pero ya cuando estaban haciendo la mudanza, mi hermana no estaba, no sé, algo no la tenía tan contenta. Y en alguna ocasión uno de mis primos se fue a vivir con ella y mis papás y mencionan que igual mi primo no se sentía a gusto. De hecho, él dice que no le late esa casa. Son muy pocas veces las que la ha visitado últimamente, pero las pocas veces que ha ido, él siente que está muy, muy extraño el ambiente allí. Entonces, les comento que ellos estaban en alguna ocasión solos y se escuchaba la puerta ahí tienen una puerta que da hacia el patio de la cocina. Y dicen ellos, no recuerdo si fue esa puerta de la cocina o la puerta que da a la sala. Pero dicen ellos que escucharon cómo trataban de abrir la perilla. En ese tiempo no tenía zaguán el patio. Entonces escuchan cómo intentan abrirla y se quedan, ellos estaban creo que en la cocina y se quedan, perdón, en el comedor y se quedan viendo uno al otro, no sé, como que, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué quién está intentando abrir, no? Entonces se asoman por los ventanales que dan hacia el patio y observan que no hay, pues sí, no hay nadie. Entonces en otros días, igual, el mismo ruidito de querer abrir la puerta. Entonces mi hermana, como ya estaba, pues no harta, pero sí estaba fastidiada por esa situación, dice como mi mamá en su momento cuando se halla en la casa de allá por el metro, perdón, por el Hospital de la Raza, pues ya pásale, ya deja de estar molestando y pásate. Entonces cuando pronuncia esa frase mi hermana, se escucha cómo abren la puerta y la cierran, pero la cierran azotándola. Y mi hermana y mi primo se sacan así como que, ¿qué pasó? O sea, se asomaron rápido al patio para ver si no se había echado a correr a alguien. Y mi primo se salió a la calle, bueno, se asomó en la calle y efectivamente no había alguien corriendo sobre la calle principal. Entonces, regresa mi primo y así como que, ¿en serio vimos y escuchamos que abrieron la puerta y los dos así, pues sí, ¿no? Fue lo que sucedió. Entonces, eso pasó allí con ellos dos. Recién que yo me vine a vivir para Tlaxcala, me fui a vivir con ella un tiempo. Y yo recuerdo que yo dormía en la sala y en el baño, hay afuera del baño hay una esquina, que se ve desde donde yo me quedaba. Y allí mi hermana tiene un santo. Entonces, les voy a dar un poquito más de contexto. Esto pasa en San Luis Potosí. Nosotros teníamos a un familiar en el hospital muy grave y recuerdo que le marcan a mis papás que la persona que está internada pues ya está muy mal, ¿no? Que si queríamos despedirnos de ella, pues que era el momento para hacerlo. Entonces nosotros nos trasladamos de México a San Luis Potosí para ver a este familiar. Entonces recuerdo que llegamos al hospital, ahí estaban mis demás tíos y ya saben, ¿no? Lo que sucede cuando alguien está muy, muy grave en el hospital, pues le piden a todos los familiares que estén por allí que pasen a despedirse. Entonces yo creo que sí, yo ya tenía 18 años porque me permitieron pasar. Solamente enseñé mi INE, me dejaron pasar y cuando llego con mi familiar,
era una mujer. Recuerdo que estaba pues llena de mangueras, no estaba intubada, pero sí tenía por donde le suministraban el suero, creo que sí tenía una mascarilla de aire, pero no estaba intubada, solamente era la mascarilla. Entonces cuando yo la veo, pues sí la vi muy, muy demacrada, muy mal, porque esta persona era delgada, pero cuando estaba allí se puso más delgada, ¿no? Se va a escuchar algo feo, pero sí se veía así como que chupadita, porque los huesos se le marcaban. Entonces ya no tenía mucho, pues sí, mucho tejido. Y recuerdo, tengo muy presente esa imagen, porque no me gustó verla. De hecho, todo me acuerdo de ella, y es con molestia, ¿no? No con molestia hacia ella, sino por las condiciones en que yo la vi. No me gustó observarla así. Entonces ya nos despedimos. No recuerdo si ese día o a los días siguientes ella fallece. Y mientras estábamos en el velorio, yo nunca me ha dado miedo irme a ver al difunto en el féretro. Pero en aquella ocasión recuerdo que no quise, pues sí, no quise acercarme al féretro por la impresión que yo ya tenía de haberla visto en el hospital. Entonces estábamos afuera de la funeraria, y recuerdo que así algo me dijo, pues ve a despedirte, ¿no? Y ahí voy. Entré a la funeraria, me acerco al ataúd y me asomo. Sí la vi en mejores condiciones, porque pues las funerarias o los embalsamadores hacen su trabajo, ¿no? La maquillan, los ponen presentables. Pero aún así se le veía el rostro muy, muy marcado. Ya no tan feo como cuando estaban en el hospital, pero se les seguía viendo las facciones mucho. Entonces esa imagen la tengo muy, muy presente, ¿no? Cuando la vi en el féretro y cuando la vi en el hospital. Entonces ya regresándome a la casa de mi hermana, yo estoy dormido en la sala. De repente me despierto. La verdad ni sé ni por qué me desperté. Pero cuando yo volteo hacia la esquina donde está el santo, yo veo a una mujer. Pero ella estaba vestida toda de blanco. No recuerdo si era un vestido o era un blusón, no, la verdad no recuerdo, pero era una prenda muy, muy larga de blanco. Tenía como un... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Con el que se tapan las novias, se me fue el nombre. Un velo. Tenía un velo, no le cubría el rostro, solamente le cubría pues la cabeza, pero la cara no. Y se le veía su cabello largo, ondulado. Y pero en el rostro yo veo a la misma mujer que yo vi en el hospital y en el féretro. Así toda chupada, toda, no sé, muy, pues así como la vi. Y la verdad me impresioné mucho. En ese momento yo no recordaba, no la asociaba con mi familiar. Pero cuando les digo que desperté, observo a esta mujer y volteo a ver la cara. Entonces cuando la volteo a ver, me asusté demasiado, porque me recordé que yo ya había visto ese rostro en alguna otra parte. De momento no estaba seguro en dónde, pero yo ya sabía que lo había visto en algún lugar. Entonces fue tanta mi impresión que me desperté, fui a prender la luz de la sala, y en cuanto prendo la luz, la persona ya, bueno, esta figura ya no estaba en la esquina que les menciono. Entonces fui al baño. Mientras pasé al baño estaba yo tratando de
de recordar a dónde yo había visto esa cara. Entonces ya salgo del baño, apago la luz de la sala y me vuelvo a acostar en el sillón. Y haciendo memoria, recuerdo que pues que era mi familiar, porque era idéntica. O sea, las facciones delgadas, la piel pegada pues al cráneo, a las facciones, su cabello negro, pues sí, ya se veía de edad y la persona que se manifestó en esa casa. Y mi hermana sabe que, bueno, ya lo va a saber. Mi hermana lo único que sabe fue que se me apareció, bueno, que vio a una persona, pero no sabe que esa persona a la que yo vi fue, bueno, es nuestra familiar que falleció allá en San Luis Potosí. Espero que no veas este programa. Pero sí, bueno, eso fue algo muy feo. Fue porque recuerdo exactamente las facciones y como les dije hace rato, pues fue algo que no, cuando yo la vi en el hospital y en el féretro fue algo que a mí no me agradó bastante. Entonces sí, cuando yo abro los ojos y veo a esta mujer, bueno, a esta familiar en esa esquina, me impresionó bastante. Ya aún a la fecha la sigo recordando y sí me da, no me da miedo, pero sí me da cosita. Es algo difícil de explicar. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado algo en sus casas, en casa de algún familiar, en casa de algún amigo. Ya saben que de repente cuando nos agarra la fiesta ya tenemos flojera de regresarnos a nuestras casas. De repente les pedimos chance a, le pedimos chance al anfitrión que nos dé permiso de quedarnos ahí mejor a dormir, ya sea en la sala o en el cuarto de huéspedes o donde haya cupo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí cuando duermo en casa ajena por fiesta, no puedo dormir porque nada más estoy pensando a ver a qué horas me sale la sombra, o a qué horas veo una cosa, o a qué horas escucho algo, o a qué horas se mueve una silla, o a qué horas tiran algo de alguna repisa o de la cocina. No sé si a ustedes les ha pasado eso, de que llegan a quizás hasta en las habitaciones de los hoteles, llegan y suceden cosas que a los habitantes de esas casas no les pasa. Ahorita que mencioné del hotel, no, mejor no se las platico, mejor que se quede esa en suspenso. Eso va a entrar en el episodio de cosas que pasaron mientras trabajaba, porque fue en un viaje de trabajo cuando tuve esa experiencia. Entonces, por favor, muchas gracias por estar aquí hasta el final del episodio. Recuerden suscribirse si es que no lo han hecho, de comentar, de compartir, de darle like. Y si ustedes han tenido alguna experiencia, por favor, menciónenla en los comentarios. Les voy a poner el correo electrónico para que si tienen alguna experiencia, por favor, compártanla y aquí le damos voz a sus relatos. Recuerden que este podcast es con fines de entretenimiento. Darles decirles las experiencias que hemos vivido. Y si ustedes también tienen, pues también por favor menciónenlas. Entonces recuerden, muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Esperemos que Mikio también esté bien en donde quiera que esté, en el más allá, no es cierto, en el norte, de México, no en el norte del país de Estados Unidos. Esperemos verte pronto por acá, Mikio. Por favor, ponte en contacto con nosotros porque ya te perdiste. No es cierto, no te creas. Pero aquí te esperamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden, no estamos solos, estamos entre entidades. Cuídense, que tengan excelente tarde, noche, día, excelente semana, excelente mes, en el tiempo que ustedes nos estén viendo. Cuídense y por acá los esperemos en el episodio número 4. Gracias.